Bendiciones, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien, que hoy sea un día de bendición para ustedes. Muchos no iremos muy lejos, que digamos. Estamos en casa y bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Te animo a que hagas algo. Salí de la rutina de la poca productividad. Es decir, hace algo, ¿no? Tende la cama. Cambiate, vestite. Yo, por ejemplo, mirá, me pongo un saco lindo. Trato de cambiar el ambiente de mi hogar. Abrimos las cortinas. Dejamos que entre la luz del día, que entre oxígeno. Obviamente nos bañamos, limpiamos, tendemos la cama. ¿Por qué? Si nos quedamos simplemente en la barba larga, la cama desorganizada, en bata todo el día. A mí me encanta estar en bata, pero si estoy así todo el día, en una cuarentena, no creo que sea muy productivo. Quiero traerte una palabra. Estaba pensando en lo siguiente, acerca de lo que es la fe y la imaginación. Muchos confunden fe justamente por este tema de la imaginación. Es decir, se imaginan que algo o alguien del más allá o del más arriba, por alguna causa, les va a dar su bendición. Le llaman universo, destino, suerte, Dios, y en Dios le ponen distintos nombres, ¿sí? Ahora, nosotros, que somos seguidores de Jesucristo, hemos comprendido y hemos entendido la revelación de la Biblia, que la Biblia no es un libro más. Porque si nos ponemos a comparar la Biblia con otros escritos, realmente la Biblia por lejos supera ampliamente cualquier otra idea o concepto de revelación de lo divino. Sí, yo te animo a que la estudies a la Biblia. Hay muchos ateos que después de haber entrado en este desafío de estudiar la Biblia, no les quedó otra que o ser agnósticos o convertirse y ser creyentes cristianos, seguidores de Jesucristo. Bien, ¿qué es la fe? No es igual la fe a la imaginación. La imaginación es algo que uno lo alimenta, se alimenta a sí mismo, se da manija sobre algo que podría ocurrir. Eso es fantasía, es imaginación. Entonces, ¿qué es lo que hace poderosa a la fe? ¿Por qué uno puede decir yo tengo fe? ¿Y por qué podemos decir que otros no tienen fe? ¿Acaso qué somos nosotros? ¿Los dueños de la verdad absoluta? No me quiero poner en esa posición, pero la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Entonces, si alguien viene y me dice, ¿de qué color es esto? Y me dice que es blanco, no, esto es negro. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Necesitamos, porque si no entramos en una teoría donde todo es relativo, entonces todo es lo que cada uno quiere. No, a ver, haz lo que quieras, pero esto es negro, no me vendas a mí que es blanco. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos fe? Bueno, primero, nosotros tenemos fe porque lo revelado en la Biblia es algo que se vive internamente y que yo no lo puedo explicar. Lo vivo, lo asimilo, lo interpreto, lo experimento y lo comento. ¿Sí? Si la Biblia dice que Dios es amor y que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su Hijo, Dios hecho hombre, esa manifestación de Dios en un cuerpo se lo conoce como Jesucristo, y después yo creo en eso. Y resulta que después de creer en Jesucristo y de darle mi vida y estudiar la palabra de Dios, empezó el círculo a cerrar y a entender, y he empezado a vivir un proceso de sanidad, de saneamiento. Algo empezó a cambiar en mí. Es porque entonces hemos descubierto la verdad. Empezamos a sentir bueno, empezamos a sentir que, opa, esto es verdad. Y todo lo que yo creía antes, nos damos cuenta que era imaginación. ¿Pero por qué? Porque la fe produce efectos. La fe produce obras. La fe produce algo. Si yo estoy totalmente creyendo que me voy a sacar la lotería, tengo fe, me voy a sacar la lotería, tengo fe, voy a sacarme la lotería, eso no es fe, eso es imaginación, eso es ilusión, eso es el deseo. Tengo fe que va a salir el número que yo tengo fe que elegí, tengo fe que ese número es el que va a aparecer.
Bueno, eso no es fe. Eso es simplemente el deseo, la esperanza, el gusto de que salga eso que me va a beneficiar. Entonces, ¿qué es fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a oír la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta que somos alimentados con otra fuente de conocimiento que empieza a regular nuestras vidas. Cuando nosotros nos dejamos regular por la palabra de Dios a nuestras vidas, eso empieza a mover todo nuestro sistema de vida y las cosas empiezan a verse desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Empezamos a sentir distinto, a vivir distinto, a procesar distinto toda la realidad que vivimos. Entonces empezamos a tener obras. ¿Cómo yo sé que estoy teniendo fe? Porque la definición de fe es estar esperando algo que va a venir, pero que yo sé que ya está y que está en camino. Como decir, por ejemplo, voy a la esquina a tomar el colectivo porque no lo veo, pero sé que viene. Estoy tan convencido de que viene, de que me voy a quedar ahí hasta que llegue. ¿Sí? Ahora bien, eso es una especie de idea de fe, para que entendamos. Lo que pasa es que ya sabemos empíricamente que el colectivo cada 20, 30, 40 minutos pasa, ya lo sabemos. Bueno, pero en cambio la fe es creer en algo que todavía no hemos visto, que ha pasado, pero lo creemos. Entonces nos amparamos en las Escrituras, ¿sí? En la Biblia. Y creemos que lo que la Biblia dice es verdad, y luego empiezan a ocurrir cosas en nuestras vidas. Pueden ocurrir cosas desde adentro o pueden ocurrir cosas externas. No necesariamente la montaña se tiene que mover. Quizás la montaña no es el problema. El problema es la montaña de acá adentro, que tenemos nosotros. Entonces, por medio de la fe, la montaña externa puede correrse o la montaña interna puede correrse. Pero el resultado es el resultado. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Bueno, para mí es importante decirlo porque mucha gente vive atada a una fe que es una ilusión, que después pasan los años y terminan en la edad adulta siendo personas autómatas, sin sentimientos, personas que hacen las cosas así automáticamente. Perdieron esos años cuando eran jóvenes, adolescentes, que vivían la época de los ideales, vivían en ese tiempo y que eran personas idealistas. De grande son gruñones, mala onda, de grande son personas que no tienen fe, ¿no? Esa fe que tenían antes, que hoy sabemos es ilusión a una idea, es ilusión a una ideología, es ilusión a un criterio, pero nada más. Y no está mal tampoco tener ilusiones, porque esas ilusiones son un poco de sueño, pero la fe es otra cosa. La fe es creer en la palabra de Dios, entregarse a ella y los resultados vienen. Pero también quiero ser ahora un poco más autocrítico, porque la fe no solo es esperar. La fe tiene que ver con una obediencia a la palabra de Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿tú caminas por fe? Vamos a decir tú, porque probablemente en otros países como Centroamérica, no acá en Argentina, acá tendría que decirte vos, pero tú, vos, ustedes, yo, en algún momento de la vida estamos acá y nos vamos a encontrar con realidades que muchos desearían no encontrarse. Y ante esa situación de la vida, tenemos que entender que la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Y te desafío a que pienses si lo que yo te cuento es un cuento o es la verdad. Somos millones de personas que seguimos a Jesucristo y el mensaje del mismo. Somos millones de personas que hoy usamos las redes sociales y todo lo que tenemos como plataforma virtual, y a donde entremos siempre hablamos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos reveló su verdad, nuestra mente se expandió a otra cosa más poderosa y entonces, ¡wow! Hay muchas cosas que cambiaron, pero te tengo que confrontar con la palabra, porque hay mucha gente dentro de la fe que no vive en fe. Es decir, hay mucha gente que lee la Biblia,
que dice ser practicante de la Biblia, que pone en marcha la fe, pero tampoco aún es fe, sino que también es ilusión. Y eso también tengo que hablarlo. Ya quiero ir haciendo un cierre, pero tengo que comentar esto. A ver, por ejemplo, si Dios a mí me dice, a través de la Biblia, te voy a leer Romanos 12:9, que vuestro amor sea sin fingimiento. ¡Chan! ¿Cuánta gente dentro de un montón en este sistema de creencias tienen un amor fingido? No es real, no es verdadero. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, autoridades humanas y autoridades espirituales. A las autoridades humanas siempre y cuando no nos pidan que hagamos algo en contra de Dios. Ahora, si es lo que nos piden es recto, justo, bueno con los compatriotas, los ciudadanos, la sociedad, está todo bien. Ahora, cuando nos impiden hacer algo en contra de Dios, nos obligan a hacer algo en contra de Dios, nos impiden hacer algo que entendemos es favorable ante Dios, entonces ahí nosotros tenemos que obedecer a Dios. Pero, por ejemplo, ahora estamos en cuarentena, ¿sí? Nadie puede decir absurdamente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No, pará. Si decís amar a Dios, tenés que amar a tu prójimo. Y si no tenemos la vacuna ni la medicina para cuidarnos del COVID-19, no, por más que yo soy pastor, yo no le voy a decir a mi gente, venga, vamos a juntarnos todos, los 100, 200, los 1000, 2000, Dios nos va a cuidar. No, porque eso es ilusión, no es fe. La fe tiene que ver con la palabra de Dios, no tiene que ver con lo que yo me imagino. Entonces después tenés pastores contagiados de COVID-19 y un montón de gente contagiada que fue a la iglesia con el COVID-19 porque vivieron en una ilusión y no en una obediencia a la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Sí, pero Jesús no vino a sanar a todos los enfermos. Los enfermos que son sanos tienen que ver con un propósito divino, no tiene que ver con sanar a todo el mundo, porque si fuese así, yo me voy a los hospitales y no tengo ninguna duda que si a mí Dios me manda que vaya a todos los hospitales, yo iría a todos los hospitales, y si Dios a mí me dice que sobre todos ellos Él los va a sanar de forma definida, yo iría. Pero a mí Dios ni a nadie en este tiempo de la gracia nos mandó a hacer esa tarea. En este tiempo de la gracia lo que Dios nos mandó a hacer es compartir el Evangelio, y estas señales seguirán. ¿Qué son señales? Esas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Pero qué son señales? Señales no es una estructura firme. Señal es algo que viene, que te muestra, que te indica, es un indicativo. Yo no puedo ir por la ruta y confundir una señal con la ruta misma. Una cosa es la ruta y otra cosa es la señal. Entonces muchos están viviendo una ilusión porque confunden las escrituras. Por ejemplo, seguimos en Romanos 14:10. Pero tú que juzgas a tu hermano, que menosprecias a tu hermano. 14:13. No juzguen más los unos a los otros. Es decir, esta iglesia de Roma, por eso es el libro de los Romanos, eran cristianos que tenían una fe en Dios, pero estaban teniendo desacuerdos con los mandamientos de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es fundamental para tener fe y no caer en la ilusión de tener fe. Porque si yo quiero tener fe, si yo quiero manifestar una fe, tengo que realmente vivir conforme a esa fe. Porque si no, literalmente lo único que tendría es una ilusión, una vana ilusión, una religión. ¿Qué es la religión? Del latín religare, volver a querer, intentar unir. Es lo que el hombre siempre quiso, intentar volver a unirse a su creador. Pero nunca el hombre puede, ni tiene la potestad, ni la autoridad, ni la capacidad de unirse con el Creador. Si el Creador no viene, el hombre no puede ir al Creador. Y Jesucristo vino para acercarse a nosotros y nosotros por medio de Cristo ir a nuestro Padre Celestial. Pero es importante que si yo quiero manifestar una verdadera fe,
es importante que yo cumpla la palabra de Dios. Por ejemplo, en Santiago 5:15 dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y todos se quedan en ese pasaje, pero en el 16 habla que tenemos que sanarnos los unos a los otros. Es decir, si yo quiero ir y sanar a los enfermos, ¿cómo Dios va a sanar a los enfermos si todavía me tengo que sanar a mí mismo? ¿De qué? Y si tenés un amor no fingimiento, ahí hay una enfermedad. Si, por ejemplo, no sabés estar resguardado bajo las autoridades establecidas por Dios en su palabra, es porque ahí no hay sanidad, hay algo que está produciendo un malestar. Si yo ando juzgando, ando menospreciando a mi hermano, entonces no soy sano, tengo una enfermedad adentro mío. Entonces, ¿por qué Dios va a sanar a otros si yo estoy enfermo? Primero, me sano, Santiago 5:16, ¿sí? Tenemos que sanarnos los unos a los otros. Todo esto es vivir en la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios, ¿qué es? Es vivir en fe. Cuando vos sos sano, cuando vos aplicás la palabra de Dios, cuando vos tenés comunión con Dios y podés mirar a los ojos a las personas, a tus enemigos, a los que te hicieron mal, y podés perdonarlos, podés amarlos, podés olvidarte de todo ese bagaje de dolor, de angustia del pasado. Cuando vos te concentrás en Dios y sos capaz de amar a tu enemigo, de perdonar a aquel que te hizo daño, de olvidarte y de bendecir a los que te maldicen, cuando vos tenés toda esa capacidad, es porque hay una sanidad en tu alma, hay una sanidad en tu espíritu. Entonces, obviamente, es una persona que está viviendo en obediencia a Dios. Esa persona tiene fe. Los otros que tienen ilusión, ¿qué tienen? Ilusión. Así que cuando una persona empieza a vivir por fe, empiezan a ocurrir cosas grandes, sobrenaturales. Los cielos se abren, las puertas se abren, Dios empieza a manifestarse en uno, y sí, luego orarán por los enfermos y muchos sanarán. No todos, muchos, porque son señales. El tiempo de la iglesia, de la gracia de Cristo en la tierra, no es para sanar a los enfermos, es para anunciar el evangelio de salvación y de vida eterna, de arrepentimiento y de salvación, de comunión con Dios. ¿Y salvación de qué? De la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá, pero Dios no nos creó para que estemos muriendo. Entonces, lamentablemente ya morimos porque el hombre pecó, pero Dios dice que hay una segunda muerte y Él busca esa muerte evitar en nosotros. Esta muerte física, bueno, sí, todos nos vamos a ir, pero hay una muerte espiritual. Hay una muerte espiritual. Te dejo un enigma para que lo estudies. El que nace una vez morirá 2 veces, y el que nace 2 veces morirá una sola vez. Seguramente espero que esto te lleve a pensar y a reflexionar un poquito este enigma que te estoy compartiendo, y que entiendas que esta vida sin Dios no tiene sentido. Entonces, si Dios está contigo, hay muchas cosas que van a empezar a ocurrir, porque la fe mueve montañas y tenemos que aprovechar cada segundo. Que Dios te bendiga.